Hola, hola, ¿qué tal queridos estudiantes? Continuando con las actividades de la experiencia de aprendizaje 10, construyamos un país para todas y todos. Pues bien, ahora ingresamos a la actividad 2. Definimos ideas para un emprendimiento. Dentro de ello realizaremos la actividad Un viaje por la ruta de la innovación y los emprendimientos en las regiones del Perú. Para ti, querido estudiante del quinto y sexto grado de primaria y en el área de comunicación. Bien, querido estudiante, tenemos el propósito para el día de hoy y dentro de ello vamos a reflexionar acerca del aprovechamiento de los recursos y el emprendimiento durante la emergencia sanitaria, así como sobre su contribución a la comunidad y al país, a partir de la lectura de diversos textos. Muy bien, querido estudiante, y dentro de los criterios de evaluación tenemos lo siguiente. Ten en cuenta que hoy vas a predecir de qué tratará el texto teniendo en cuenta el título y los subtítulos. Así también vas a identificar información explícita e implícita en el texto sobre experiencias de innovación y emprendimiento que surgieron en el contexto de la pandemia. Y así también vas a organizar y desarrollar tus ideas en una tabla de forma coherente y cohesionada. Bien, querido estudiante, con todo ello vamos a iniciar la actividad del día de hoy. Bien, comencemos juntos. Jaime está muy interesado en las posibilidades que se presentan en la comunidad para brindar una ayuda o generar nuevas experiencias de innovación y emprendimiento. En vista de que su tío Pablo ha recorrido como guía varios lugares del país, ha decidido conversar con él y preguntarle cómo se dan estas experiencias en otras partes del Perú. Para informarse mejor al respecto, Pablo invitó a Jaime a realizar un viaje de turismo al cual denominaron la Ruta de la Innovación y los Emprendimientos en las regiones del Perú. Además, Pablo le ha dicho que realizar un viaje significa ir con una mirada de aprendizaje, ya que en cada recorrido uno enriquece sus metas, sueños, realidades, etc. Jaime, entusiasmado, ha aceptado la idea y agregó que tiene grandes expectativas y mucho interés por aprender. Ellos definieron su ruta de viaje en el mapa del Perú, decidiendo viajar a Ayacucho y Arequipa. Bien, ahí tenemos justamente lo que nos menciona Jaime, que está muy interesado en conocer nuevas innovaciones e emprendimientos en el contexto de la pandemia. Ahora, querido estudiante, visualicemos el mapa. Y entre ello podemos decir que en este mapa, donde tenemos los recursos, ¿no es cierto? Como puedes ver, el ganado vacuno, el ganado auquénido, el ganado porcino, el ovino, tenemos la madera, la pesca, son actividades y recursos de nuestro Perú. Pues bien, según lo que nos cuenta, Pablo le cuenta que Ayacucho es tierra de artesanos y otras fortalezas. Te invito a conocer acerca de las tablas de sargua y los fideos antianemia. Así también, Jaime le cuenta a Pablo que en Arequipa hay una escuela de lenguas de señas. Pues bien, ahí están señaladas en el mapa. Con ello, las crisis económicas que ha generado la pandemia de la COVID-19 ha obligado a muchas personas a reinventarse y proponer nuevas formas de sostenerse económicamente y de contribuir al bienestar tanto familiar como también de su comunidad. En otras palabras, el bienestar y crecimiento del país. Bien, entonces, querido estudiante, con lo que tenemos, con lo que nos cuenta justamente Pablo y Jaime, en este contexto de la pandemia, hay muchas situaciones que han generado cambios y que cada persona, cada familia ha tenido que salir adelante en esta situación. Pues bien, ahora acompáñenme a lo siguiente. Mediante la lectura, ayudemos a Pablo y a Jaime a conocer algunos emprendimientos que contribuyen a enfrentar situaciones problemáticas y a promover el bien común, con el fin de aportar al progreso de la familia, la comunidad y por consiguiente del país. A continuación, leerás textos sobre experiencias de innovación y emprendimiento que hicieron frente al contexto de la pandemia. Pero antes de leer, tenemos en cuenta lo siguiente. Lee los títulos, luego responde a las preguntas. Pues bien, tenemos los siguientes títulos de los textos que vamos a leer. Fideos antianemia a base de quinoa y cuy.
mascarillas inspiradas en las tablas de Sharwa. Lara, la Escuela Peruana de Lengua de Señas que fomenta la inclusión social en el país. Bien, una vez que tenemos los títulos de los textos que vamos a leer, responde las siguientes preguntas. ¿Para qué crees que se han escrito los textos? ¿Qué entiendes por emprendimiento? ¿Y de qué tratarán los textos? Así también, de acuerdo con ello, vas a completar el recuadro tomando en cuenta tus respuestas anteriores. Bien, leeré los textos para, y ahí escribes por qué es necesario leer estos textos, qué es lo que nos pueden dar como enseñanza o como parte de nuestra actividad de aprendizaje, nos permite tener diversas opciones o sugerencias para lograr ciertos emprendimientos frente a la pandemia o a esta pandemia de la COVID-19. Bien, listo, queridos estudiantes. Ahora, en la primera pregunta, ¿para qué crees que se han escrito los textos? Pues bien, para informarnos sobre algunas situaciones de experiencias de innovación y emprendimiento. Recuerda que las respuestas son sugerencias. Puedes cambiarlo según la pertinencia, según lo que tú logras entender de acuerdo a los títulos. Así también, ¿qué entiendes por la palabra emprendimiento? Claro, es empezar o iniciar algo. Así también, ¿de qué tratarán los textos? Recuerda que tenemos fideos antianemia a base de quinoa y cuy, las mascarillas inspiradas en la tabla de Sarhua y tenemos Lara, la Escuela Peruana de Lengua de Señas. Según por los títulos, ¿de qué crees tú que tratarán dichos textos? Claro, de situaciones y ejemplos de emprendimiento. Por lo tanto, voy a leer estos textos para qué? Para motivarme a realizar emprendimientos y hacer frente a los cambios producidos por la pandemia. Una vez más, ten en cuenta que muchas familias se han tenido que reinventarse frente a esta situación, ¿no?, que ha generado la COVID-19. Bien, continuemos. Al leer, querido estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, elige un ambiente que te agrade, es decir, que esté totalmente tranquilo y tratemos también de que esté en silencio. Realiza una primera lectura de todo el texto. Así te darás una idea del tema. Así también luego haz una relectura más pausada y detente en las partes que no comprendas. ¿Cuál es el origen de los emprendimientos presentados? ¿Crees que los tres casos de emprendimientos presentados son iguales? ¿Los impactos de cada uno de los emprendimientos son solo personales o también impactan en la comunidad? ¿Los emprendimientos se pueden renovar de acuerdo al contexto? Y al final, querido estudiante, subraya las palabras desconocidas así como las ideas principales y secundarias. Ten en cuenta lo siguiente. Estas preguntas principalmente te van a servir para tener en cuenta sobre el contenido del texto y lo que necesitas para tener en cuenta las ideas principales y las ideas secundarias. Bien, ahora tengamos en cuenta lo siguiente: el emprendimiento es el conjunto de acciones que desarrollan una nueva actividad económica, la cual genera un beneficio individual o colectivo. En esta situación, querido estudiante, el emprendimiento nos hace hacer frente a ciertas problemáticas y que nos atribuye a nosotros cambiar, ¿no es cierto?, nuestros horizontes y nuestros objetivos según la situación. Es decir, dicho emprendimiento te va a permitir variar según el contexto. ¿De acuerdo? Bien, querido estudiante. Ahora, experiencias de innovación y emprendimientos regionales. Pues bien, querido estudiante, querido campeón, querida campeona, vamos a iniciar la lectura. Así que acompáñame. La pandemia del COVID-19 puso a prueba la capacidad de resiliencia y adaptación a las exigentes medidas sanitarias de emergencia adoptadas por las autoridades para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Fieles a una tradición histórica de creatividad, ingenio y resistencia innatas, las peruanas y los peruanos de todas las regiones
no dejaron que la pandemia paralice sus proyectos. A pesar del enclaustramiento obligatorio de los primeros meses, pusieron en marcha emprendimientos en distintos rubros que llevan impreso el ADN creativo y resiliente de las peruanas y los peruanos. A continuación, veamos algunos de los emprendimientos regionales que surgieron durante el azote del nuevo coronavirus. Fideos antianemia a base de quinoa y cuy. Bien, el ingeniero agroindustrial ayacuchano Aníbal Prado Condori creó una fórmula para producir fideos a base de quinoa y cuy, dos superalimentos oriundos del Perú que combaten la anemia y la desnutrición y favorecen la alimentación saludable. Dos fueron las circunstancias que motivaron la ejecución de esta idea, pensada en principios para combatir la anemia de su esposa, pero también de la niñez ayacuchana que registró una prevalencia de 45% y una tasa de desnutrición crónica del 17,3% respectivamente. Obtener la fórmula para producir los fideos no fue para nada fácil. Aníbal quería elaborar un producto diferenciado de los fideos tradicionales hechos a base de harina de trigo, huevo y agua. Fue así que investigó insumos alternativos al trigo y encontró la quinoa, un cereal andino oriundo del Perú, de gran valor nutricional, consumido desde tiempos ancestrales y que tiene en Ayacucho a uno de sus principales centros de cultivo. Sin duda, la principal innovación en estos fideos está en la inclusión del cuy como uno de sus componentes esenciales. De esta manera, se aprovecha lo mejor de su aporte nutricional. Bien, querido estudiante, mascarillas inspiradas en las tablas de Sarkwa. Bien, continuemos. Una asociación de mujeres vio que su hermoso arte podía manifestarse no solo en las famosas tablas de madera, que constituyen su tradicional forma de presentación e identidad, pero que debido a la crisis tienen poca demanda, sino también en otro objeto muy utilizado y demandado en esta coyuntura, las mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19. Una de las integrantes de la Asociación Artista y Difusora del Arte de las Tablas de Sarriá afirmó que si bien la pandemia frustró las iniciales expectativas de venta en el año 2020, para lo cual habían trabajado con meses de anticipación, no se quedaron de brazos cruzados y por el contrario, decidieron transmitir las tradiciones, costumbres y mitos que se narran en las tablas de Sarwa a través de las mascarillas, un elemento de protección sanitaria que se ha vuelto indispensable en la actualidad. Lara, la Escuela Peruana de Lengua de Señas que fomenta la inclusión social en el país. Lara es un emprendimiento que busca la inclusión social a partir de la enseñanza de la lengua de señas. Desde 2014 brinda clases presenciales y ahora también virtuales a personas con discapacidad auditiva, las cuales se han venido desarrollando con bastante éxito. Esteban Ramírez eligió el nombre en honor a las iniciales de su papá, Luis Alberto Ramírez Arellán, Lara, quien tenía esta discapacidad y fue su primer maestro. Esta escuela nació en Arequipa y hoy tiene un alcance a nivel nacional e internacional. Sin embargo, con la situación de emergencia sanitaria, Lara ha tenido que hacer frente a los nuevos retos. ¿Cómo seguir atendiendo a las personas con discapacidad auditiva durante el distanciamiento social? Es así que fue renovándose, lo cual no fue fácil, pero finalmente lo logró, pues la escuela ha reforzado la enseñanza virtual a través de las clases vía Zoom y ha lanzado una plataforma propia con clases grabadas. Lara es un ejemplo de que una iniciativa individual puede tomar un sentido e impacto para todas y todos, pues este emprendimiento ha llegado a aportar al bien común. Inclusive en la actualidad genera voluntariado para apoyar en su aprendizaje a niñas y niños y adolescentes con discapacidad auditiva, con lo cual sensibilizan y comprometen a la población con esta causa. Además,
brinda una oportunidad laboral para personas con esta discapacidad, ya que ellas y ellos son docentes de la propuesta. Querido estudiante, hemos culminado con las lecturas muy importantes con emprendimientos propios de la creatividad peruana, ¿no es cierto? Pues bien, y tengamos en cuenta que en diversos países hay diversas formas de surgir y cada familia, obviamente, estamos dispuestos a mejorar en nuestros objetivos y eso se le llama emprendimiento. Recuerda, querido estudiante, que cualquier circunstancia o situación o problemática que está en el camino nos permite trabajar en equipo teniendo mayores éxitos, ¿no es cierto? Claro que sí, todos en familia, tanto papá, mamá e hijos apoyándose mutuamente. Muy bien, querido estudiante. Ahora lee cada texto y señala el recuadro que corresponde al tipo de texto. Lo que hemos leído, querido estudiante, es un texto instructivo, descriptivo, narrativo o argumentativo. A ver, después de haber señalado a qué tipo de texto pertenece, realiza las siguientes actividades. Pues bien, explica de qué manera las imágenes que aparecen en el texto se relacionan con la lectura. Así también, escribe las palabras desconocidas que subrayaste y con ayuda de un familiar encuentra su significado. Bien, querido estudiante, a ver. Claro que sí, es un texto descriptivo porque nos está describiendo cada emprendimiento que ha desarrollado justamente en cada región, ¿verdad? Tenemos a Lara, ¿no es cierto? Tenemos al otro emprendimiento de los fideos antianemia, ¿no es cierto? Y las máscaras en base, ¿no es cierto?, a las imágenes Sarhua, ¿verdad? Bien, en base a las imágenes que hemos podido visualizar en el texto, podemos señalar que las imágenes explican cómo es el producto o servicio que se ofrece en los emprendimientos. Claro, tan solo mirarlos como que ya entendemos sobre qué es dicho emprendimiento. Y sobre las palabras desconocidas, pero bueno, este es un ejemplo. Hay muchas más palabras y si tú consideras, campeón y campeona, que esta palabra no la has entendido, te sugiero que lo busques en el diccionario, ¿verdad? Y también con un familiar puedan ahí ver su significado. Por ejemplo, tenemos la palabra resiliente. La palabra resiliente es la actitud que consiste en adaptarse, superar momentos adversos o problemas y salir adelante a pesar de todo. Coyuntura significa que son factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado. Bien, querido estudiante, una vez culminado de haber hecho estas actividades, completa el siguiente cuadro. Bien, para ello tome en cuenta la información del texto, ¿ah? Y completa la siguiente tabla. Bien, acá tenemos la pregunta: ¿qué emprendimiento realiza? Descripción de las actividades económicas, dónde se realiza dicho emprendimiento, cuáles son las características del lugar que ayudan al emprendimiento, cuáles son los recursos que se utilizan y qué acciones se realizan. Bien, de acuerdo a ello, las lecturas escribe de cada emprendimiento que se ha leído, ¿correcto? Pues bien, te doy un ejemplo. En el primer emprendimiento que tenemos, los fideos antianemia a base de quinoa y cuy. Bien, la descripción de las actividades económicas en este emprendimiento, pues tenemos la actividad económica que pertenece a la industria alimentaria. ¿Y ello por qué? Porque consiste en elaborar fideos antianemia que contiene como ingredientes principales a la carne de cuy y a la quinoa. ¿Dónde se realiza? Pues en Ayacucho. ¿Y cuáles son las principales características del lugar que ayuda al emprendimiento? Pues bien, Ayacucho es uno de los principales departamentos del Perú en la que se cultiva quinoa. Y además es también muy común la crianza de cuy. Ambos están al alcance, por eso el costo de elaboración de dichos fideos es baja. Ahora, ¿cuáles son los recursos? El cuy y la quinoa. ¿Y qué acciones se realizan? Pues bien, primero la compra de los ingredientes, ¿verdad? La elaboración de los fideos y la venta de los fideos. Bien, entonces, querido estudiante, aquí tienes un ejemplo. Continúa con el segundo y tercer emprendimiento. Vamos, tú puedes, ya sabes, en tu cuaderno o en hojas de reuso. Todo ello es parte de la actividad y guárdalos en tu portafolio. Y también envía a tu profesor o profesor como parte de las evidencias. Muy bien, queridos estudiantes, hemos culminado la actividad del día de hoy. Te felicito y ten presente lo siguiente.
La confianza en uno mismo es muy importante para lograr el éxito. Y para tener confianza es importante estar preparado. Claro que sí, querido estudiante. Prepárate, estudia, esfuérzate y cumple tus objetivos. Porque todos pueden. Confía en ti misma, en ti mismo. Querido estudiante, una vez más, ya sabes, envía tus evidencias y recuerda guardar todo lo hecho, como siempre, como te repito, en tu portafolio. Ya sabes, suscríbete a nuestro canal, danos un like, visita nuestro sitio web y ya sabes, pues bien, conmigo será hasta la siguiente actividad. Nos vemos. Chao.